compartir la palabra del Señor bajo el título Escapa por tu vida. Amén. Escapa por tu vida. Génesis capítulo 18, versos 16 al 22. Génesis capítulo 18, versículo 16 al 22. Estaremos compartiendo bajo el título Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Amén, Jesús. ¿Estamos ahí, hermano? Génesis capítulo 18, versos 16 al 22. Dice la palabra de nuestro Dios. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te ruego, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón en esta tarde. Sí, Jesús. Que tu palabra haga el efecto por la cual tú la estás enviando, Señor, a nosotros. Que tu Espíritu pueda redarguir, Señor, nuestras vidas con tu palabra. Tu palabra que es perfecta y que convierte el alma. Amén, Jesús. Te pido, Señor, que hagas tu obra poderosa y que confirmes tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La ciudad de Sodoma estaba ubicada en la llanura del Jordán, en el valle de Sitín. Así dice la Escritura. Y la Biblia menciona al menos 5 ciudades que estaban localizadas en ese valle: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar, que era la más pequeña de las ciudades allí. Pero Sodoma era la principal de las ciudades y la más próspera de ese valle. Y la Escritura revela que aquella llanura del Jordán era toda ella de riego, escuche, como el huerto de Jehová. En otras palabras, podemos decir que donde estaba Sodoma, aquel valle era parecido al huerto del Edén. Era un lugar extremadamente hermoso. Era una tierra, podemos decir, paradisíaca donde estaba aquella ciudad. Una tierra regada por ríos. Era extremadamente fértil esa tierra donde estaba ubicada la ciudad de Sodoma. Había una vegetación tropical muy hermosa allí. Y no solo eso, sino que además de esto, la vida comercial de la ciudad de Sodoma era muy próspera, muy próspera. De tal manera que los habitantes de la ciudad, todos tenían un buen nivel de vida. Y yo quiero que usted observe lo que Jesús dijo acerca de ellos. En Lucas 17, verso 28, dice Jesús: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Escuche cómo era el ritmo de esa ciudad. Dice: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Sodoma, amados hermanos, era un sitio obligado para todas las caravanas de comerciantes de aquel tiempo. Llegaban allí, surtían la ciudad
de toda clase de mercancías. De manera que nosotros estamos hablando de una ciudad que era extremadamente rica, una ciudad poderosa que tenía muchas riquezas, la ciudad de Sodoma. Ahora, toda aquella abundancia general que había allí en la ciudad dio origen al lujo y al orgullo. La ciudad entera, sus habitantes, se volvieron soberbios, se volvieron arrogantes, pero además les gustaba el lujo en toda su dimensión. Y como toda aquella prosperidad de la cual disfrutaban les permitía suplir todas sus necesidades con aparentemente poco esfuerzo físico o mental, poco trabajo, pues entonces la ciudad experimentó algo que se llama la ociosidad. Ociosidad. Se volvieron ociosos. Ahora rechazaban el trabajo, pero en su lugar amaban la comodidad y los lujos. Ya no querían esforzarse, ya no querían trabajar, pero sí querían la comodidad y sí querían una vida llena de lujos. Pero como alguien dijo muy sabiamente, y cito, el ocio es la escalera por la cual suben los vicios. Escuche, el ocio es la escalera por la cual suben los vicios. Fin de la cita. Mis amados, la riqueza y la ociosidad de la ciudad de Sodoma hicieron que sus habitantes amaran los placeres mundanos y la sensualidad. En otras palabras, podemos decir que la vida en Sodoma, allí reinaba el alboroto, el júbilo, reinaban las fiestas, reinaban las borracheras, las comidas. Ese era el ambiente que había en Sodoma. Y todo esto hizo que las más viles y más brutales pasiones pecaminosas se desenfrenaran entre ellos. Ya no había límites en las pasiones carnales de los habitantes de Sodoma. Había un desenfreno total. No había límites. Ahora, ¿cómo llegaron ellos a ese punto? Bueno, el profeta Ezequiel, capítulo 16, versos 49 y 50, lo revela. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Escuche, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, es decir, el resto de las ciudades. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, dice Dios, las quité. Esta es la raíz de todo lo que pasó allí en Sodoma. En otras palabras, podemos decir que estos pecados que se mencionan aquí fueron los que abrieron la puerta a otros pecados que podemos decir mucho más bajos, mucho más viles delante de la presencia de Dios, como la homosexualidad de los varones de Sodoma. Un pecado que en lo adelante comenzó a llamarse sodomía. Sodomía. Mis amados, un hombre con abundante tiempo libre, con riquezas y sin Dios, es una combinación perfecta para vivir con un corazón soberbio y esclavo de todo tipo de pasiones carnales. Mucho tiempo libre, riquezas y sin Dios es una bomba de tiempo. El corazón se llena de soberbia contra Dios, contra todos, y las pasiones carnales se desenfrenan. Así eran los hombres de Sodoma. Esa era la condición de los varones de Sodoma. Génesis capítulo 13, verso 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Fíjese. Pero apenas unos capítulos después, en Génesis capítulo 18, dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo.
Es decir, que era pecado contra pecado. Se hundían cada vez más en el lodo del pecado. Y se iba aumentando, dice, en extremo. Toda ciudad o persona que no respete a Dios y que se entregue desenfrenadamente a los vicios, será juzgada por el Creador. Dios estaba determinado a destruir las ciudades de la llanura del Jordán, porque el pecado de ellos se había agravado en extremo, había subido de punta delante de Jehová, y por eso Jehová envió 2 ángeles para destruir todas aquellas ciudades. Pero antes de destruir y ejecutar ese juicio, Dios se presenta delante de Abraham, su siervo, y le reveló a Abraham lo que él iba a hacer, y le explicó por qué lo iba a hacer. Génesis capítulo 18 dice: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios le revela a Abraham lo que él va a hacer. Abraham era amigo de Dios, y Dios honró esa amistad que Abraham tenía con él, porque dice: yo honraré a los que me honran, dice la palabra de Dios. Pero además Abraham era un hombre de fe, llamado el padre de la fe, con una promesa grande de parte de Dios. Dios lo había elegido, Dios lo había escogido para ser una nación grande, su descendencia. Dios tenía planes con él y a través de él. Dice que serían benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque de su descendencia vendría el Cristo. Y como Dios tenía esos planes con él, pues entonces Dios le revela a él lo que va a hacer. Y como si fuera poco, Dios reconoce que Abraham se había dedicado a enseñar a su casa, a mandar a su casa, y que lo haría, que guardaran el camino del Señor. Que guardaran el camino del Señor. Por todas estas razones, Dios dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Qué hermoso es poder tener una amistad con Dios. Qué hermoso es poder caminar en una relación íntima con Dios. Qué bueno es creerle a Dios. Amén. Porque Dios bendice a aquellos que le aman. Dios comparte con ellos su corazón y sus planes. Qué hermoso es Dios. Sabiendo Abraham los planes de Dios, comenzó a interceder delante de Dios por Sodoma, teniendo en mente que allí en Sodoma estaba su sobrino Lot y su familia estaban allí. Y miren lo que hizo Génesis 18, verso 23, dice: y se acercó a Abraham. Qué hermoso es que podamos acercarnos a Dios para poder interceder, para poder clamar. Eso se llama intimidad. Y se acercó. Eso es intimidad, dice. Y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Claro que no. Eso es una pregunta retórica, ¿no? Sabemos la respuesta. Claro que no. Quizá haya ahí 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. No es que él está insinuando que Dios es injusto, no, hermano. Yo pienso que
todo esto ocurre también para una enseñanza en nuestra vida, para que podamos entender y saber quién es Dios. Amén, hermano. Amén. Y entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. Fíjense de qué manera él le habla a Dios. En una manera muy respetuosa, hermanos. Muy diferente a ciertas oraciones que escuchamos por ahí. Te ordeno, no aceptamos un no como respuesta. Yo creo que esa gente no es tan claro de quién es Dios, hermano, ni de cuál es el lugar de nosotros. Dice Abraham con qué humildad y con qué respeto le habla a Dios. Pues así debemos hacer nosotros. Y dice: y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar con mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Se da cuenta, hermanos? Aunque somos polvo y ceniza, hay gente que yo decreto, no conocen a Dios. No han entendido que somos polvo y ceniza. Y que si algo somos es por la pura gracia del Señor. Amén, hermano. Amén. Y dice: quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré. Y fíjese la frase: por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido al hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Recuérdense que en su intercesión, yo estoy convencido que Abraham tenía en su mente a su familia. Dice: quizás se hallarán allí 10. Y dice Dios: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Gloria a Jesús. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Sabe lo que significa esto, hermano? Dios se fue, Abraham volvió a su lugar, allí se quedó la oración. En otras palabras, ya no había nada que hacer con aquellas personas de Sodoma y Gomorra. Ya no había nada que hacer. El juicio era inminente. El juicio era inminente. Hay momentos donde las personas cruzan una línea de no retorno. Es una línea que divide y separa la misericordia de Dios del juicio de Dios. La misericordia de Dios del juicio de Dios es una línea, y cuando las personas cruzan esa línea, ya no hay retorno, ya no hay solución para ellos. Sodoma había cruzado esa línea de no retorno. Por lo tanto, el juicio era inminente para ellos. Es por eso que es necesario prestar atención cuando el Señor te habla. Dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque puede ser que si endureces el corazón, llega un momento en que ya Dios deja de tratar contigo, porque su espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Hay un momento que si cruzas esa línea, entonces Dios te entrega a una mente reprobada para que haga cosas que no convienen. Mis amados, Abraham nos está mostrando a nosotros lo que debemos hacer cuando hay un lugar, una familia o una persona que está atrapada por el pecado. ¿Y qué debemos hacer? Orar, Amén. clamar, suplicarle a Dios que tenga misericordia. Porque solamente Dios puede salvar.
La salvación es del Señor. Solo Él puede cambiar un corazón de piedra y volverlo en un corazón de carne. Solo Él, hermanos. Amén. La intercesión puede hacer que Dios derrame su misericordia para salvación. Por eso le digo, no se queje, ore. No se lamente, ore. Busque a Dios. Dios es soberano, sí, Él es soberano y Él hace todo lo que Él quiera, en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Pero usted no sabe si Él en su soberanía ha establecido que ciertas personas se salven a través de la oración de intercesión. Amén. Gloria a Dios. Porque yo creo que cuando Él le revela a Abraham lo que va a hacer, de alguna manera como que lo estaba seduciendo para que Abraham orara e intercediera. Entonces hay momentos en que Dios nos va a suscitar para que nosotros oremos y clamemos. Y Él va a obrar. Y hay momentos que sabemos que aunque oremos, el juicio va de todas maneras. Pero no, la responsabilidad nuestra es orar, es clamar, es gemir, para ver si Dios en su misericordia lo puede alcanzar. Amén, hermanos. Amén. Sigamos siempre el ejemplo de Moisés. En el Salmo 106, versículo 23, dice: y trató de destruirlos. ¿Sabe de quién está hablando aquí? Dios trató de destruir al pueblo de Israel. Dice, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. ¿Cuántas veces la ira de Dios se apartó de aquel pueblo por la intercesión de Moisés delante de Dios? Porque Dios en su soberanía estableció que aquel hombre intercediera para poder liberar a aquel pueblo. Por eso nosotros siempre debemos interceder y siempre debemos orar a Dios y que Dios haga su voluntad. Nadie calcula cuánto bien puede hacerle a una ciudad que hayan creyentes verdaderos allí. Amén, así es. Sí, hermanos, porque el favor de Dios que se derrama sobre los justos es tan grande que hace que la misericordia de Dios se derrame también sobre aquellos que no le conocen. Dios le dijo a Abraham que si él hallaba 10 justos nada más en esa ciudad, dice, no la voy a destruir por amor a los 10. Por amor a los 10. ¿Ustedes se acuerdan de cuando Pablo debía testificar en Roma por el propósito del Señor? Tú vas a ir a Roma y tú vas a testificar ante el César. Y iba en aquel barco y un ciclón, ¿verdad?, apareció allí y perdieron toda esperanza de salvarse, pero Dios se apareció allí. Bendito Dios. Y le concedió todas las vidas que iban en ese barco porque había un plan con Pablo. Bendito Dios. Los 276 hombres que iban allí se libraron. Lo triste es que en Sodoma no había 10 justos. Solamente había uno. Lot. Nadie más en esa ciudad. Segunda de Pedro capítulo 2, versos 7 y 8 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Solo había un justo y estaba afligido cada día, y gracias a Dios que afligió su alma cada día, que no se acostumbró a aquello, que no lo comenzó a ver como algo normal. No, él afligió su alma, porque esa es una característica de los justos, ¿verdad? Que cuando ven toda la maldad que les rodea, que cuando ven todo el pecado que les rodea, afligen su alma delante de Dios.
toda ciudad o persona que no respete a Dios y que se entregue desenfrenadamente a los vicios, pues será juzgada por el Creador. Será juzgada por el Creador. Génesis capítulo 19 nos narra la llegada de los ángeles allí a Sodoma. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él, y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y esa palabra conozcamos se refiere a intimidad, a relaciones sexuales. En otras palabras, los hombres de Sodoma querían tener relaciones sexuales con estos dos ángeles, nada más que no sabían que eran ángeles porque tenían la apariencia de varón. Querían tener relaciones sexuales con dos varones. Los hombres de Sodoma. Todos los hombres, dice, sin excepción, desde los más jóvenes hasta los más viejos, todo el pueblo junto, hermanos. En otras palabras, Sodoma estaba llena de homosexuales. Totalmente llena. Y lo triste es que Lot vivía allí con su familia. Es increíble, pero estaba allí viviendo con su familia. Y no solo eso, sino que de hecho dice la Biblia que cuando los ángeles llegaron, que llegaron en la tarde, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y era en la puerta donde se decidían los asuntos de la ciudad. En otras palabras, Lot era un juez en Sodoma. Este hombre estaba totalmente involucrado en la vida de la ciudad. Qué triste es que un justo pueda estar viviendo en Sodoma e involucrado en Sodoma, un justo. Es algo horrible, hermano. Cuánta aflicción en el alma de este hombre. Ahora, ¿cómo fue que Lot llegó allí? ¿Cómo fue que llegó allí un justo? ¿Cómo fue que paró allí? En una ciudad que los hombres eran perversos, que su pecado había subido ya de punta delante de Dios, que se había grabado en extremo. ¿Cómo llegó a ser juez allí en la ciudad? La Biblia dice que los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot tuvieron una contienda porque habían crecido mucho sus ganados y la tierra ya no era suficiente para los dos, y hubo una discusión, tenían que separarse, y Abraham le da la posibilidad a Lot, su sobrino, de que escoja dónde quiere vivir. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, le dijo Abraham. Y es allí justamente donde yo creo que Lot comete el peor error de su vida. Un grave error, porque él miró, deseó y escogió a Sodoma. La miró, la deseó, la codició y escogió a Sodoma. La miró porque era una tierra hermosa. Era tremendo, dice que era como el huerto de Jehová, aquel valle. Y vio toda aquella hermosura y la deseó. Y después eligió una tierra cercana a la ciudad de Sodoma, pero dice la Biblia que él fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma hasta que llegó a Sodoma. Fue poniendo sus tiendas
hasta que llegó a Sodoma. Y finalmente entregó su familia y todas sus energías a Sodoma. Y estaba allí en medio de todo aquel ambiente pecaminoso, terrible. Allí estaba él. Porque miró la hermosura, miró las riquezas, miró toda aquella riqueza de aquel mundo y lo codició y lo deseó. Y la Biblia nos da un tremendo consejo a todos nosotros para que no imitemos eso. Primera de Juan capítulo 2 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sino del mundo. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos mirando, con lo que estamos deseando. Tengamos mucho cuidado. Alabado sea Dios. Lot pasó de estar con Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, a vivir en Sodoma. A vivir en Sodoma. Es cierto que estar al lado de Abraham significaba vivir en tiendas. Y vivir en Sodoma significaba vivir en casas. Es cierto que allí en Sodoma había mucho más comodidad material, ¿verdad? Es cierto, pero también es verdad que ibas a estar allí rodeado de muchas riquezas de este mundo, sí, pero también ibas a estar rodeado por el pecado todos los días. Todos los días, abundancia de pecado todos los días, es verdad. Entonces, ¿de qué vale tener todos los lujos de este mundo si el costo se llama exponer tu familia a la corrupción del pecado? ¿De qué vale, hermanos? ¿De qué vale tener todos esos lujos si el costo se llama exponer mi familia a la corrupción del pecado? Es preferible vivir en una tienda de campaña con la bendición de Dios que vivir en una casa llena de riquezas sin Dios. Es preferible. Yo le ruego a Dios que levante aquí hombres de verdad, hombres que puedan guiar a su familia a los pies de Cristo y no a los pies de Sodoma. Amén, gloria a Dios. Hombres que cuando vayan a tomar una decisión en sus vidas, contemplen siempre a Cristo y su palabra. Que puedan guardar su casa todo el tiempo, que puedan cuidar el corazón de su esposa y de sus hijos. Porque este hombre era justo, sí, pero cometió un error gravísimo: llevar a su familia a ese lugar. Y no solo eso, ya estando allí y contemplando la situación, tampoco tuvo la valentía de sacar su familia de allí. Y se quedó en ese lugar y se hizo hasta un juez en ese lugar. Cuando los ángeles, amados hermanos, llegaron a Sodoma, la Biblia dice que Lot les rogó mucho que fueran a su casa, que se quedaran en su casa. Y no solamente yo pienso que por la hospitalidad de este hombre, porque ciertamente era hospitalario, como su tío Abraham, sino porque Lot sabía que si esos ángeles se quedaban allí en la calle esa noche, él sabía lo que podía pasar con ellos. Él conocía a los varones de Sodoma. Bendito sea Dios. Y por tanto les ofrece un refugio en su casa. Les ofrece protección. Todavía él no sabía que eran ángeles de Dios. Bendito sea Cristo para siempre. Y dice la Biblia, amados hermanos, mire lo que dice ahí en Génesis capítulo 19, verso 6. Dice: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos. Mire cómo le dijo a aquellos varones perversos, le dijo: hermanos míos. Recuerda que habían rodeado la casa, que querían violar a esos hombres que estaban bajo el amparo de Lot. Dice: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad.
He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño. Mira, él le decía hermano, sin embargo ellos le decían extraño. Dice, entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Mire hermano, estos hombres estaban tan corrompidos, estaban tan llenos de maldad, que ya esta gente querían de todas maneras violar a aquellos hombres, tener relaciones sexuales con hombres. Es más, Lot le ofrece sus hijas vírgenes. Y estos hombres ya no sentían ni siquiera placer alguno por mujeres, ni siquiera porque eran vírgenes. No, ya estos hombres estaban tan corrompidos que solamente querían hacer lo malo, violar a aquellos hombres. Y no solo eso, sino que admitieron que lo que estaban haciendo estaba mal. Dice, te haremos más mal a ti. Y comenzaron a hacer violencia para romper la puerta y de todas maneras tener relaciones sexuales con aquellos 2 ángeles. Mis amados, yo sé que ese acto de poder entregar las hijas para que estos hombres perversos hicieran lo que ellos quisieran es un acto realmente que ninguno de nosotros contemplaríamos hacer. Pero para la mente de Lot, él decía, de los 2 males el menor. Miren hermanos, qué situación, qué horrible es tomar malas decisiones. Porque cuando tú tomas malas decisiones llegará un punto en que esas malas decisiones te van a pasar factura. Ahora él se encuentra ante una encrucijada. Tiene dos hombres que él ha recibido como huéspedes y él tenía que, según la ley en aquel tiempo, pues guardarlo, cuidarlo porque estaban bajo su amparo. Y tenía sus hijas. ¿Y sabe lo que es entregar sus hijas vírgenes? Pero aquellos hombres estaban tan mal, hermanos, que ya no sentían ni siquiera placer por las mujeres. Solamente querían hombres con hombres. Alabado sea Cristo para siempre. Génesis capítulo 19, versos 10 y 12 dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Es decir, los que Lot quería guardar y proteger, ahora lo están protegiendo a él. Pero además, hermanos, fíjense al punto de maldad que llegaron estos hombres, que aún ciegos se fatigaban buscando la puerta. O sea, de todas maneras, ellos querían consumar su maldad, aún con ceguera. Hay gentes así en este mundo que ni aún bajo juicio de Dios se arrepienten. Aún bajo un juicio de Dios siguen haciendo lo malo. No se detienen a pensar. Así estaban estos varones de Sodoma, totalmente perdidos. La soberbia los llevó a esta condición. La soberbia, el orgullo, la arrogancia, el ser autosuficientes, el pretender que no necesitaban de Dios, el creer que porque eran ricos no le hacía falta a Dios. Su prosperidad los echó a perder. Llegaron al extremo de llenarse de soberbia, se llenaron de orgullo, sacaron a Dios de sus vidas, y dijo el profeta Ezequiel, y Dios los quitó. Y Dios los quitó. Romanos capítulo 1, verso 28, dice el apóstol Pablo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sabe? Esto es lo peor que le puede pasar a un ser humano. No es un cáncer terminal lo peor que nos puede pasar. No, hermano, lo peor que puede pasar es que Dios
te entregue a una mente reprobada, que Dios se desentienda de ti, que ya Dios saque su mano y no trate más contigo. Cuando Él quita su mano, todo el mal invadirá tu alma y tu mente, todo tu ser, y ya no habrá salvación. Eso era lo que pasaba con estos hombres. Aún ciegos se fatigaban buscando la puerta para hacer lo malo. Estaban totalmente atestados de maldad. La soberbia los llevó allí. La soberbia los llevó allí. Por eso digo que toda ciudad o persona que no respete a Dios y que se entregue desenfrenadamente a los vicios será juzgada por el Creador. Ahora, pero ¿cuán grande es la misericordia de Dios, hermano? Nosotros a veces no podemos calcular la grandeza de la misericordia de Dios, porque a pesar de todos los errores de Lot, a pesar de todas sus malas decisiones que tomó, la Biblia dice que él era justo. Dice: el justo Lot afligía su alma justa cada día, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mire, hermano, es muy fácil ahora desde la distancia ponernos a juzgar a Lot y decir tantas cosas, pero déjame decirle que yo veo que hay muchos que se llaman creyentes en el día de hoy, pero que no tienen la capacidad de afligir su alma como lo hacía Lot. Y no solo eso, sino que este hombre, Lot, era hospitalario en una ciudad donde dijo Ezequiel, no se fortalecía la mano del afligido y del menesteroso. Allí no les importaba si alguien tenía alguna situación, no les importaba eso. Y en medio de esa ciudad, en esa condición, Lot seguía siendo hospitalario. Y yo digo, hay algunos creyentes modernos que dicen ser de Dios, pero les cuesta ser hospitalario. Les cuesta abrir su casa para recibir a los necesitados. Y no es que él era justo por estas cosas que hacía, hermano. Era que debido a la misericordia de Dios, él podía hacer estas cosas. Y como bien dijo Abraham en su intercesión ante Dios en Génesis 18:25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Por esa razón, los ángeles le dan un mensaje a Lot que muestra toda la misericordia de Dios para con él. Miren el versículo 12 y 13 del capítulo 19. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Alabado sea Dios, hermano. Solamente Lot era justo allí. Sin embargo, Dios decide tener misericordia con su familia, aún con sus yernos. ¿Puede usted calcular la misericordia de Dios? Gloria a Jesús. Solamente un justo. Mire la condición que estaba ese justo. Y sin embargo, Dios decide tener misericordia de su familia. ¿Tienes alguien más aquí? Hijos, hijas, yernos. Bendito Dios. Sácalos. Grande tú eres, Jesús. ¡Qué misericordia de Dios! Pero ¿cómo reaccionaron los yernos de Lot ante esa gran misericordia de Dios? Ve usted verso 14, dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Esta gente despreciaron la misericordia de Dios, la advertencia divina, la despreciaron, se burlaron y no creyeron. Y no solo eso, ¿saben lo que estaban despreciando ellos, hermanos?
No solamente la misericordia de Dios, ellos estaban despreciando la última oportunidad de salvación. Era su última oportunidad, ya no había más oportunidad para ellos. Y hasta se burlaron. Pero se burlaron y no creyeron. Y dejaron ir la misericordia de Dios para con sus vidas. Bendito sea Dios para siempre. Verso 15 y 16 dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate. Oiga, hermano, alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban la misericordia de Dios? Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Mire, hermano, ante una noticia como esa, yo creo que yo no duermo. Yo creo que me voy esa misma noche de ahí. Me espero un minuto. Este hombre se durmió. Y los ángeles tuvieron que levantarlo. Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y dice, y deteniéndose él, todavía se detiene. Los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Mira pues. Amados, Lot era justo, sí, pero sin dudas el ambiente de Sodoma lo había afectado, porque no estaba reaccionando con diligencia, se estaba demorando. El pecado lo había afectado. Pero Dios es tan misericordioso. Pero Dios es tan misericordioso que los sacó a velocidad de ángeles de allí. Bendito tú eres, Jesús. Alabado sea Dios para siempre. Qué grande es nuestro Dios. Amén. Así es. Cuán grande es la misericordia de Dios para con nosotros. Y mire lo que les dijo después que los saca de allí. Verso 17 dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Bendito Dios. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot, todavía este hombre. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte. Pero si te dicen que sí, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad que está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Oiga, hermano, una ciudad que estaba en lo... Pero ¿se dan cuenta la soberanía de Dios lo que hace, hermano? Y la misericordia de Dios lo que hace. Bendito Dios. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción al asolar las ciudades donde estaba Lot. Alabado sea Dios. Mire, hermano, las instrucciones divinas son para obedecerlas. Bendito
La bendición está en obedecer lo que Dios te manda hacer. Amén. Y Él le había dicho, escapa por tu vida. No mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero la mujer de Lot miró atrás, miró a Sodoma. ¿Por qué? Porque ella amaba a Sodoma. Porque aunque la habían sacado de Sodoma, Sodoma estaba en su corazón. Y por eso, aunque estaba fuera de los límites de la ciudad, sin embargo, el juicio de la ciudad le alcanzó a ella. ¿Saben por qué? Es que Cristo nos dice, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Por eso es que hay gente que viene a las congregaciones y nunca se convierte, porque sí están aquí, pero el mundo sigue aquí, en el corazón. Y nunca se han arrepentido. Nunca le han permitido al Señor que saque el mundo de ahí. Tienen a Sodoma aquí. Y por eso cuando Sodoma perezca, el juicio también le alcanzará a ellos. La misericordia de Dios había sido con esta mujer. ¿Lo merecía? No, no merecía. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, pero miró atrás. Despreció la misericordia de Dios. Dios le concedió la vida, pero ella despreció todo porque amaba a Sodoma. Por eso el juicio de Sodoma le alcanzó y se convirtió en una estatua de sal. Qué final para este matrimonio, hermano. Qué triste. Qué destrucción. Lot corriendo sin poder mirar atrás, y su estatua, y su esposa siendo una estatua de sal. Qué terrible, ¿verdad? El final de este matrimonio. Ambicionaron las riquezas de este mundo, quisieron más porque ellos eran prósperos. Al lado de Abraham, ellos eran ricos, pero quisieron más, no se saciaron, querían más y más. Y llegaron a Sodoma, ¿y cuál fue el final? Lo perdieron todo. Lo perdieron todo. En ellos se cumple la escritura. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Si usted quiere anhelar algo, anhele a Cristo. Amén, así es. Anhele las cosas de arriba. Anhele las riquezas de arriba, pero no las de la tierra, hermano. Gloria a Jesús. Porque mire lo que va a pasar. Por eso el consejo divino es el siguiente, versículos 6 y 8. Dice, pero gran ganancia, oiga hermano, escuche estas palabras, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén, Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por lo que tienen, hermano? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Si Dios desea añadir más, amén. Pero primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y Dios añadirá. Que Dios añada lo que necesitamos, hermano, pero no más. Por eso te reitero que toda ciudad o persona que no respete a Dios y que se entregue desenfrenadamente a los vicios será juzgada por el Creador. Tan terrible fue este juicio, la destrucción de aquel valle tan fértil, y especialmente de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que eran las principales allí. Tan horrible fue ese juicio que
que el suelo se hundió, el suelo de esas ciudades, y actualmente está sumergido en las aguas del Mar Muerto. Un mar donde no hay peces. Pero sí hay allí un vapor continuo de olores terribles, como para recordarnos lo horrible que es el pecado, lo apestoso que es, horripilante que es el pecado. Es como un recuerdo constante. En esa zona está cubierta totalmente de sal y azufre. Pero yo quiero que usted escuche la advertencia que el apóstol Pedro nos dejó. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, es un ejemplo para que la sociedad se mire allí. Y en Judas, versículo 7, dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En otras palabras, Dios quiso dar un ejemplo a las generaciones futuras de lo que podría pasar si ellos agarraban el camino de Sodoma y Gomorra. Pero tristemente usted y yo sabemos que este mundo está avanzando aceleradamente a volver a ser como Sodoma y Gomorra. Estamos ya en esos tiempos. El mundo está abrazando a una velocidad acelerada todos aquellos pecados. Estamos volviendo a los días de Sodoma, lo cual quiere decir que Cristo está a las puertas y que el juicio divino también está a las puertas. Fue por eso que Cristo también profetizó. Lucas capítulo 17 verso 28 dice: asimismo, escuche las palabras de Cristo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. En otras palabras, Jesús está diciendo: los días próximos a mi venida van a ser como esos días de Lot. La generación que esté viviendo como aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra, esa será la generación que verá mi segunda venida a la tierra. Y yo no sé cómo ustedes están observando los tiempos que corren, hermano, pero yo creo que estamos viviendo esos días. El mundo avanza aceleradamente hacia restaurar todos aquellos pecados perversos por los cuales Dios destruyó esas ciudades y las puso como ejemplo, pero el hombre no aprende. Toda ciudad o persona que no respete a Dios y que se entregue desenfrenadamente a los vicios será juzgada por el Creador. La historia bíblica, amados hermanos, nos presenta la vida de justos como Abraham, que son amigos de Dios. Pero también nos presenta la vida de justos como Lot, que cometen muchos errores en su caminar con Dios, que están rodeados de debilidades, pero que también aman al Señor. Y escuche, y que serán salvos por la pura misericordia de Dios. Quizás usted se identifica con el creyente Abraham, ¿verdad? Un hombre de fe, un hombre que teme a Dios, que es amigo de Dios y que tiene intimidad con Dios. Pero quizás tu vida se asemeja un poco más al justo Lot.
con errores en su caminar con Dios, con una vida donde ha tomado malas decisiones, pero que a pesar de todo sigue confiando en el Señor. Aleluya. La buena noticia es que el Señor no ha cambiado, ni cambiará. Amén, gloria a Dios. Él sigue teniendo misericordia. Afortunadamente, la salvación no depende de nuestras obras, sino de la pura gracia del Señor por medio de la fe. Pero si yo tuviera que escoger, preferiría ser como el creyente Abraham. Como el creyente Abraham. Pero yo quiero terminar con una buena noticia, porque yo creo que el Evangelio es eso, una buena noticia. Amén. Buena noticia de salvación. Quiero decirle, Dios es un Dios rico en misericordia. Y así como Él salvó a Lot por su misericordia, así lo quiere hacer Dios contigo hoy. Amén, así es. Amén. Te quiere salvar por su pura misericordia. Mire lo que dice el Salmo 103, versos 10 y 11. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mire, hermanos, si Dios nos fuera a juzgar a nosotros por todos nuestros pecados, nadie salvaría. Afortunadamente hubo uno que pagó por nosotros. Cristo Jesús pagó el precio de todos nuestros pecados. Y gracias a la misericordia de Dios, pues hemos sido salvados. Si no fuera por esa misericordia, estaríamos todos condenados. ¿Dios es un Dios de misericordia? Sí. Pero solo disfrutan de esa misericordia divina aquellos que le temen. Mira lo que dice ahí: engrandeció su misericordia ¿sobre qué? Sobre los que le temen, sobre aquellos que le respetan. Dios quiso tener misericordia de los yernos de Lot, pero ellos lo despreciaron. Y mostró su misericordia sobre la mujer de Lot, pero ella también lo despreció. ¿Y quiénes se beneficiaron de la misericordia de Dios? Lot y sus hijas obedecieron lo que Dios le instruyó. Y se salvaron, se escaparon. Si usted quiere que esa misericordia tenga ese efecto sobre su vida, entonces obedezca a Dios, sométase a Dios, busque a Dios y obedezca lo que Él dijo: escapa por tu vida. Fíjese que es en singular: escapa por tu vida. Es algo personal. Escapa por tu vida, dice Dios. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no seas que perezca. Mi querido amigo, así como Lot y sus hijas fueron salvadas por la pura misericordia de Dios, así quiere hacer contigo Dios hoy. Él quiere derramar su misericordia sobre ti para salvarte, pero te dice: no sientas nostalgia por Sodoma. No mires tras ti. No sientas nostalgia por las borracheras ni por las cosas de este mundo. Escapa por tu vida. Amén, así es. Dale un buen adiós a ese mundo perdido y entrégate a Cristo con todo el corazón y escapa por tu vida y no mires tras ti. Santo Dios. Acordaos de la mujer de Lot. Grande tú eres, Jesús. Y si ya eres de lo que pusiste tu mano en el arado, no mires atrás. No mires atrás. No pares en toda esta llanura. Sigue corriendo la buena carrera. Si te detienes ahora, puedes perder tu vida. No debes detenerte hasta que llegues al lugar de refugio. En el cielo está tu refugio y se llama Jesucristo. Amén.
Sigue corriendo la buena carrera con tu mirada puesta en Cristo. No te detengas hasta que llegues al refugio eterno. ¿Sabe lo que dijo Pedro? Capítulo 1 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No te detengas. Si te detienes es que realmente nunca te alcanzaron. Pero una evidencia palpable de que fuiste salvado por el Señor es que perseveras hasta el fin. Amén, así es. Por eso te dice, no pares. Sigue corriendo, no mires atrás. La mujer de Lot parecía, pero miró atrás. Miró atrás. Póngase de pie, por favor, esta tarde. Quiero terminar con estas palabras que le voy a decir. La misericordia de Dios es tan grande, hermano. Tan grande la misericordia de Dios, que no solamente te quiere salvar a ti. Escuche, Dios también quiere salvar tu familia. Amén, Jesús. Qué grande es la misericordia de Dios. ¿Te quiere salvar a ti? Sí, pero también quiere alcanzar los tuyos. Lo hizo con Lot. Lo hizo con Noé. El único que dio gracia a los ojos de Jehová, Noé, pero salvó también a su familia. Lo hizo con el carcelero de Filipo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo. Y dijo más, dice, y serás salvo tú y toda tu casa. Qué grande es la misericordia de Dios, que Él te quiere alcanzar a ti, pero también quiere alcanzar a los tuyos. Por eso en esta tarde, si Dios te ha hablado, por favor, y usted quiere levantar sus manos al cielo, decirle, Dios mío, gracias por haberme hablado. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, por seguirme hablando y seguir tratando con mi vida. Dile gracias, Señor. ¿Sabe? Dios quiere derramar su misericordia sobre ti. Dios quiere derramarla sobre ti. Alabado sea Dios. Pero es necesario que escuche lo que Él dice. Escapa por tu vida. No mires atrás. No. Dale un buen adiós a ese mundo. No tengas nostalgia por Sodoma como la mujer de Lot. No. No, yo no quiero ese mundo. Dios me concedió la vida. Me concedió la salvación. No lo voy a perder. Como aquella mujer que despreció la misericordia. Aunque te voy a decir, hermano, cuando Dios derrama su misericordia, no hay nada ni nadie que te pueda hacer perder lo que Dios te da. Alabado sea su nombre. Así que si en esta noche tú abrazas la misericordia de Dios para tu vida, mira, tú vas a llegar al monte. ¿Sabes qué? Lot dijo, déjame llegar a esta ciudad. Se lo concedieron, pero Dios le había dicho, escapa al monte. Y al final, ¿dónde paró Lot? En el monte, en una cueva. Bendito Dios. Porque al final se cumple lo que Dios dice, hermano. Por eso lo más seguro que tenemos nosotros es entregar nuestra vida a Cristo. Gracias, Jesús. Entrégate a Cristo con todo el corazón. Arrepiéntete de todos tus pecados y de todas tus maldades. Dale un buen adiós a Sodoma. Gracias, Jesús. Sí, hermano, porque donde quiera que tú miras, ya estás viendo a Sodoma resurgir. Dale un buen adiós a Sodoma y entrégate a Cristo. Abraza la misericordia y serás salvo. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Así que esta tarde, arregla tus cuentas con el Señor. Entrégate a Cristo de todo corazón. De todo corazón. Y Dios no solamente tendrá misericordia de ti, Dios también tendrá misericordia de tu familia. Alcanzará a los tuyos. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios. Vamos a cantar un cántico y nos despedimos, hermano. Aleluya. Tenemos que alabar al Dios de misericordia, hermano. Dios es tan grande, su misericordia es tan grande, hermano. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, te queremos alabar por tu misericordia, Dios. Gracias te damos. Gracias, Jesús. Hizo los cielos y la tierra con el poder de
de su palabra, reina con autoridad. Que Dios, que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. No, hermanos, adore a Dios por su gran misericordia. No lo merecemos, pero Él derrama su misericordia sobre nosotros. Gloria a Dios. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Adore a Jesús, hermano. Adore a Jesús por su gran misericordia. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesús. A Él sea la gloria y el poder. Todo es Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es Él y para Él. Pues el Dios que adoramos, poderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Pues el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hermano, adore al Señor, que por su gran misericordia nos ha salvado. Por su gran misericordia estamos en pie. Alabado sea Dios. Qué grande es la misericordia de nuestro Dios, hermano. Por eso le adoramos y le exaltamos. Amén. Gloria a Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido dada. Te pedimos que haga el efecto por la cual tú la has enviado, Señor. Te rogamos que sigas tratando con nuestras vidas y que esa gran misericordia tuya esté sobre nosotros y aún sobre nuestra casa, Señor, como tú has dicho.
Guárdanos de regreso a nuestros hogares, Señor, y bendice a tu pueblo con abundancia de paz. En el nombre poderoso de Cristo te damos gracias y la iglesia dice amén, amén y amén. Entonces, como